Quiero comenzar repasando algunos conceptos o definiciones de lo que es la palabra intercesión y luego profundizar en el tema para que usted tenga un conocimiento importante y no solamente tenga un conocimiento importante, sino que se convierta en un intercesor efectivo. Creo que nuestras naciones, nuestra nación y las naciones del mundo, hoy más que nunca necesitan que hombres y mujeres se levanten a interceder. Y por esa razón quise hoy ministrar este tema para agitar en su espíritu el amor y las ganas de interceder por su nación. En los tiempos determinantes, claves, vitales, se requiere que los intercesores se levanten. Estoy pidiendo al Señor que antes que termine este año 2020 se levanten 1 millón de intercesores en Venezuela. Esto solamente lo puede agitar el Señor. Nosotros podemos hacer algún plan para lograrlo de manera física, pero en realidad esto solamente puede agitarlo el Señor en los espíritus de las personas para pararse en la brecha e interceder en estos tiempos determinantes. Si nosotros estudiamos la historia, si nos vamos a un par de siglos atrás, el mundo siempre ha tenido eventos que agitan a la sociedad o a la generación que está viviendo en ese momento. Si estudiamos el siglo XIX y estudiamos algunos países de América o de Europa, podemos notar que en muchas naciones hubo guerras, hubo conflictos civiles, hubo hambres, enfermedades, colapsos económicos. Si vamos al siglo XX, el siglo pasado, ocurrió la Segunda Guerra Mundial y mucha gente en Europa tuvo que emigrar a otros países, tanto latinoamericanos como en otros continentes del mundo. Estamos en pleno siglo XXI y el mundo está conmocionado. Estamos más cerca de el acontecimiento más poderoso para comenzar los eventos finales escatológicos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que quiero decir es que en cada época, en cada siglo, siempre el mundo ha sido agitado por conflictos y guerras entre los humanos. Pero algo que nos debe caracterizar es que cuando hay un tiempo determinado que se está viviendo, entonces debes dejarte agitar por el Señor para que tú te conviertas en un intercesor, en una intercesora. Ahora, nosotros sabemos que tradicionalmente en las iglesias tienen un grupo de intercesión. Está el grupo de evangelismo, está el equipo de alabanza y bueno, por tradición, vamos a decirlo así, si puedo usar esa palabra prestada, cada iglesia tiene un grupo o un equipo de intercesión. Pero con esta enseñanza yo quiero ampliar tu visión de lo que realmente significa interceder. Yo quiero magnificar tu visión para que tú seas efectivo al momento de entrar en intercesión. Hace años atrás, una amiga, una mujer que ya está en una edad avanzada, pero que tiene un conocimiento vasto acerca de la intercesión,
recuerdo que le dijo a mi esposa algunas cosas claves que tenían que ver con el tema. Nuestra amiga, nuestra hermana Peggy, le dijo a mi esposa algunas cosas que no era un equipo de intercesión. Y recuerdo que ella le dijo, entre muchas cosas, un equipo de intercesión no son algunas mujeres que están sentadas en la iglesia para orar por ciertos problemas que siempre se presentan en las congregaciones. Un equipo de intercesión no es un equipo de chismosas que se sientan en la iglesia para orar por cosas que supuestamente el Espíritu Santo les muestra acerca de algún líder o algún pastor, para entonces ellas hablarlo allí y orar por el asunto. Ella le decía, un equipo de intercesión no es un grupo de personas que se sientan a orar por sus propias necesidades. Y todas estas cosas ella se lo decía a mi esposa para luego resaltar lo que verdaderamente era y representaba un equipo de intercesión. Y hoy yo quiero, con estos principios que voy a estar compartiendo, ampliar la visión de los equipos de intercesión para que estos puedan alcanzar niveles para interceder no solamente por algunos problemas o ser atalaya solamente en un ministerio o en una iglesia local en particular, y no solamente orar por los problemas y conflictos que se presentan en su comunidad, en su municipio, en su ciudad, en su estado, sino que usted se convierta en un intercesor, en una intercesora a un nivel de nación. En el Espíritu no hay limitaciones, en el Espíritu no hay distancias. Cuando tú te sales de ese pensamiento que ha sido encogido para usted interceder solamente por algunas necesidades que están a la vista, entonces usted va a reprimir su potencial para convertirse en un intercesor a nivel de nación. Esta enseñanza está dirigida para que usted se convierta en un intercesor a nivel de nación. Por supuesto, si usted pertenece a un equipo de intercesión, el Señor le usará como un atalaya para orar por su pastor, por sus líderes, por su iglesia. Eso es parte del trabajo. Pero también usted tiene que estar dispuesta o dispuesto para salir solamente de esa jurisdicción e ir y guerrear a favor de su estado, a favor de su ciudad, de su comunidad, de su casa, de su familia, pero también a favor de su nación. Si definimos la palabra intercesión, encontramos los siguientes significados en el idioma hebreo. La primera palabra es la palabra palal, y esta palabra significa mediar entre dos partes. Mediar entre dos partes. Pero en el hebreo también está la palabra hifil, que habla de causar que la luz caiga y dar en el blanco. Vaya copiando estas definiciones para luego tener una completa y poder saltar a principios que son más profundos e importantes, pero quise refrescar en la definición de intercesión porque muchos al escuchar el término no saben de lo que están hablando. Entonces, lo primero es palal y habla de mediar entre dos partes, es decir, hay una parte que está acusando, otra que es la acusada, y yo estoy en medio tratando de solucionar el conflicto. La palabra hifil habla de causar que la luz caiga y de dar en el blanco, en la marca. Pero también hay dos palabras griegas, que es enteusis, y que habla de un tiempo de oración que usted ha asignado o apartado en un momento planificado, con el propósito de aproximarse al Rey.
Es decir, esta palabra griega se usaba para hablar de una cita específica, para conversar un tema específico con un rey o con el rey. Por esas razones que Esther califica como una perfecta intercesora al momento de entrar a las cámaras del rey. La diferencia es que en este momento específico, Esther no planificó o no pidió una cita, sino que entró al rey de manera inesperada, y por esa razón ella contiene un espíritu aguerrido y también representa una intercesora que a través de su intercesión con el rey, el pueblo judío fue librado de la muerte. En el texto griego también está la palabra entugenao, y esta habla de encontrarse con alguien en una reunión. Y por último, tenemos la palabra paga, griega, la palabra griega paga, que significa golpear en el blanco, atacar en forma violenta, impactar, hacer entrar por la fuerza, y también es un término que se usa para la guerra. Entonces, basados a la traducción original en los idiomas hebreo y griego, la intercesión se define como, número 1, mediar entre dos partes. Número 2, encontrarse con el rey en un lugar. Número 3, causar que la luz de Dios caiga. Y finalmente, hacer guerra espiritual. Cuando hablamos de todos estos conceptos, podemos ver que la intercesión es muy, pero muy importante, y cuando la definimos y entendemos el concepto, nos da una luz tremenda a la hora de practicarla. Si nosotros hablamos de la acción de la intercesión, es interceder. Interceder indica tomar el lugar de la otra persona. Cuando yo estoy intercediendo, una de las cosas que estoy haciendo es tomar el lugar de otra persona. Otra persona tiene un problema, tiene una culpa, entonces yo voy a interceder, es decir, voy a tomar el lugar de esa persona. Por esa razón es que el Señor, al morir a la cruz, Él intercedió por la humanidad. Él tomó la culpa de la humanidad y murió en la cruz del Calvario. Toda la humanidad merecía morir, pero Jesús intercedió, es decir, tomó el lugar de toda la humanidad y murió en su lugar. Interceder es ponerse en el lugar de otro para suplicar, defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Por esa razón, cuando intercedemos por la causa de otro, entonces estamos sintiendo y tomando el lugar de la otra persona para suplicar delante de Dios el caso de esa persona, motivado solamente por el amor y la misericordia. Es muy raro cuando se encuentra un significado o un caso de intercesión en lo particular. Los intercesores o los ejemplos más claros de intercesión en la Biblia siempre se pusieron en el lugar de otro. Es decir, siempre olvidaron sus propios problemas y su propia comodidad para ponerse en el lugar del que estaba afligido e interceder y suplicar, motivados por el amor y por la misericordia. Por esa razón es que el intercesor tiene ciertas cualidades que son importantes y tiene que dejar a un lado su comodidad, sus propios planes, sus propios deseos y decir: yo me voy a poner en lugar de otro y voy, Señor, a clamar, motivado por el amor y por misericordia. Me voy a olvidar de mis propios problemas y voy a meterme en los problemas del otro para poder tener una intercesión efectiva. Por esa razón, esas reuniones de intercesión, y que cada intercesora o intercesor comienza a decir: hermana, yo quiero que ore por esto que me está pasando. Hermana, yo quiero que ore por esto que me está pasando.
ese no es el lugar adecuado para eso, porque si tú eres una intercesora, en el momento que vas a interceder, te tienes que olvidar de tus problemas y entonces dirigirte por el Espíritu a la meta, al blanco que debes golpear ese día. Ya lo que tú necesitas es un compañero de oración y necesitas, por supuesto, que otra persona ore por ti, pero usted no pertenece a un equipo de intercesión para siempre estar orando por sus propias necesidades, porque entonces usted se está pagando y se está dando el vuelto. Un intercesor rompe su burbuja y entonces se pone en el lugar del necesitado y pide al Señor por amor y por misericordia. Pero interceder como acción no solamente involucra ponerse en el lugar de otra persona, sino que finalmente también es pelear por la libertad de otro. Es decir, el concepto de intercesión no solamente habla de ponerse en medio de Dios y del hombre, sino que también intercesión indica ponerse en medio de Satanás y el que está siendo afectado. Y yo como hermano mayor, por decirlo así, estoy en el medio y digo: ¿qué te pasa a ti, diablo? Te estás metiendo con mi hermano que es más pequeño, que es más débil. ¿Por qué no te metes conmigo? Eso es interceder contra las tinieblas. No se usa el término solamente para colocarse en el medio entre Dios y el hombre, sino también entre Satanás y el que está siendo afectado. Es pelear por la libertad de otro. Es un concepto muy amplio. Y luego de aclarar este concepto, quiero entrar en un tema importante, en un tema a nivel de nación que le va a traer mucha luz. Repito lo que dije comenzando: estoy orando al Señor que antes que termine este 2020, el Señor despierte el espíritu de muchos, como lo hizo con Zorobabel, y que levante 1 millón de intercesores en Venezuela. Si somos casi 30 millones de habitantes, claro que sí, Dios puede levantar 1 millón fuera de 30 millones para pararse no solamente entre Dios y la nación venezolana, sino también parársele de frente a las tinieblas y decirle: vete de mi nación, diablo, en el nombre de Jesús, yo tengo la autoridad en Cristo, vete de mi territorio. 1 millón de intercesores. Si usted me está escuchando, en su oración privada, clame a Dios y diga: Señor, levanta en Venezuela 1 millón de intercesores. Levántalos de mañana, levántalos de madrugada, levántalos de noche, levántalos de tarde, para que intercedan y se coloquen en una línea de avanzada. Y entonces no hay diablo y demonio que pueda permanecer en nuestro territorio. Las naciones, de acuerdo a su pecado, dan legalidad a la clase de principado que se establecerá en dicha nación. Aquí vamos a entrar a un nivel de nación. Recuerdo hace muchos años, yo era solo un adolescente y escuché a un predicador llamado Héctor Torres, quien se mueve mucho en estas enseñanzas de guerra espiritual, y él explicaba cosas muy importantes que hoy quiero transmitir a ustedes. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recuerdo que él explicaba que acá el apóstol Pablo menciona una jerarquía satánica, y dentro de esta jerarquía tiene que ver con los espíritus que toman territorio. Podemos clasificar a los espíritus malignos en 2 clases. Primero, los espíritus territoriales, y segundo, los espíritus familiares. Ya le voy a explicar la diferencia. Pero recuerdo que él decía que los principados se establecen en las naciones.
Ya vamos a probar con una escritura que esto es así. Los principados se establecen en las naciones. Las potestades se establecen en estados. Los gobernadores de las tinieblas se establecen en ciudades y las huestes espirituales se establecen en comunidades. Los principados son los que vienen y se establecen de acuerdo a la legalidad que le da la sociedad de esa nación. Ellos vienen y se establecen, hacen su nido por la legalidad que se le da en dicha nación. Recuerde algo, cuando alguna jerarquía de las tinieblas viene a hacer nido en alguna parte, es porque a ésta se le ha dado una legalidad. Si a Satanás no se le da legalidad, entonces él no puede tocarte, él no puede hacer nada. Pero cuando la sociedad le da legalidad para que entonces los principados se establezcan en esa nación, o una potestad se establezca en un estado, o un gobernador de las tinieblas se establecen en ciudades, o las huestes espirituales en las comunidades, es porque se le ha dado una legalidad. Ahora, estos espíritus se dividen en dos. Están los espíritus territoriales y están los espíritus familiares. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Los espíritus territoriales son aquellos que toman naciones, estados, ciudades, comunidades. ¿A través de cuáles pecados más comunes se mueven los espíritus territoriales? Para que usted sepa algunos pecados que atraen a estos espíritus territoriales para que se muevan y operen en las naciones, en los estados, en las ciudades, en las comunidades. Un espíritu territorial puede venir por causa del pecado de mano de rapiña, que es el pecado de corrupción, el pecado que operaba en Sodoma y Gomorra, el pecado que operaba en Nínive, el pecado de corrupción, el pecado de manos de rapiña. Ese pecado abre las puertas para que un principado venga a una nación por legalidad, porque la sociedad le ha abierto las puertas para que él venga y haga nido y contamine a toda una sociedad, y esa sociedad vea que lo que está haciendo es normal, que está actuando y operando de manera normal. Otro pecado que le da legalidad a los espíritus territoriales es la idolatría, es la hechicería, es la inmoralidad. El caso de Corinto, ahora lo vamos a explicar. Estos son pecados que atraen a los espíritus territoriales. Por esa razón es que en este momento hay una batalla en los lugares celestes que representa el reino espiritual para que la inmoralidad venga a las naciones, porque de esa manera entonces los espíritus territoriales podrán tomar a muchas naciones que ven esto como un progreso. Por eso es que la organización de pedófilos está detrás de las leyes, de los parlamentos, para que aprueben sus cosas, y de esta manera los espíritus territoriales puedan venir y gobernar a las sociedades y llevarla a depravaciones sexuales y a llevarla a un supuesto progreso. Pero en realidad son pecados graves que traen el juicio de Dios para las naciones. La diferencia entre los espíritus territoriales y los espíritus familiares es que un espíritu familiar es el que viene desenvolviéndose de generación en generación en una familia. Por ejemplo, espíritus familiares son espíritus de control y manipulación. Espíritus familiares puede ser el espíritu de pasividad, puede ser el espíritu de pobreza, puede ser el espíritu de enfermedad, puede ser el espíritu de homosexualismo. Son espíritus familiares que se alojan en las familias porque no hay arrepentimiento, y hasta que alguien de la familia no rompa esa cadena, entonces esa maldición pasará de generación a generación. Esa es la diferencia entre los espíritus territoriales y los espíritus familiares. Los espíritus territoriales tienen un trabajo amplio en las naciones, en los estados, en las ciudades, en las comunidades. Los espíritus familiares operan en las familias para arruinarlas, para traer pobreza, para traer miseria.
para traer enfermedades, para traer pecados y mantener esclavizadas a esas personas. Mantenerlas allí, esclavizadas, mantenerlas atadas. Y usted entonces vivirá de manera miserable. Ahora le voy a dar un ejemplo de lo que significa un principado, que es aquel que se establece en las naciones. Daniel capítulo 10. En el versículo 13 y luego saltamos al 20 y 21, nos habla de una asignación. Daniel entra en un tiempo de aflicción y no come delicateces, sino toma vino, y viene y entra en un tiempo de aflicción porque el Señor le iba a mostrar los acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro. Y dice la Escritura en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel es el arcángel guerrero en el reino angelical. Pero había un príncipe, un principado de Persia que se opuso por 21 días para que Daniel no recibiese la información de lo que iba a acontecer en el futuro. En el versículo 20 y 21 del mismo capítulo dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Acá no solamente menciona un principado de Persia, sino también menciona el principado que operaba en Grecia. Y dice el versículo 21: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Habla de la jerarquía guerrera en lo angelical, quien es el arcángel Miguel, luchando contra el principado de Persia y el principado de Grecia, que venían a obstaculizar la revelación de Dios a Daniel para los tiempos futuros. Venían para estorbar estos dos principados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo principados operan en las naciones. Recuerdo hace tiempo que escuché un testimonio de unos misioneros que hablaban acerca de los ambientes espirituales, y ellos decían que habían ido de misiones para Haití, y ellos decían que el ambiente era tan pesado, tan fuerte en Haití, que ellos tenían que salir para descansar y salir y cruzar la frontera para República Dominicana, de tan fuerte que eran los ambientes espirituales que están en Haití, por causa de la idolatría, de la hechicería. Entonces las naciones dan legalidad para que estos demonios entren. Si no me equivoco, creo que en Haití ganó un presidente cristiano, si no me equivoco, no recuerdo, quizá esté equivocado, pero cuando esto ocurre, cadenas se rompen para las naciones y viene la bendición de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando los líderes de las naciones abren las puertas para el evangelio, para la predicación del evangelio, para que el reino de Dios se manifieste, entonces eso rompe la legalidad de los principados y tienen que irse en el nombre de Jesucristo. Pero acá en esta escritura de Daniel habla de tres príncipes. 1, el arcángel Miguel. 2, habla del príncipe de Persia. Y 3, habla del príncipe de Grecia. Ahora, para entender esto, necesitamos manejar bien algo que se llama cartografía espiritual. Pero para ir al concepto y aplicarlo en lo espiritual, quiero decirle lo que significa cartografía. La cartografía es el arte de trazar mapas geográficos. Es mediante de esta ciencia o arte que tenemos mapas de nuestras ciudades, naciones y continentes. La cartografía nos permite
tener una visión clara y muy definida de la realidad natural de nuestras ciudades, vecindarios y calles. Por allí hay una aplicación que se llama Google Maps, que usted en esa aplicación puede ver, coloca una dirección específica y entonces el mundo comienza a dar vuelta hasta que lo lleva a la dirección que el satélite logra fotografiar, vamos a decirlo así. Esas son ya fotografías que están allí contenidas en este programa, y usted entonces coloca la dirección en cualquier nación del mundo y lo lleva a la calle, a la avenida, y hay una fotografía que le permite ver el lugar específico. Esto lo logramos a través de la cartografía. Este arte nos da una gran ayuda para desenvolvernos naturalmente en un vasto territorio. A través de la cartografía nosotros podemos ver los mapas geográficos, podemos ubicarnos en naciones, en vecindarios, en ciudades. Estos mapas e ideas cartográficas son hoy una gran ayuda para elaborar una buena estrategia en la guerra espiritual. Lo natural no necesariamente está desconectado de lo espiritual, están conectados. Todo lo que ocurre en lo natural es un resultado de lo que está pasando en lo espiritual. Esto se aplica a nivel de nación, esto se aplica en ciudades, esto se aplica en municipios, en familias. Todo lo que está ocurriendo en lo espiritual se manifiesta en lo natural. Todo lo que está pasando en lo natural es producto de lo espiritual. Y cuando nosotros estudiamos la cartografía, es decir, la geografía de nuestro mundo, podemos ser más estratégicos a la hora de hacer guerra espiritual para ubicar los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales de maldad, sean espíritus territoriales o espíritus familiares que estén operando. La cartografía espiritual te permite discernir y ver qué está ocurriendo para luego yo entrar en guerra espiritual y echar fuera todo lo que está perjudicando, todo lo que está molestando. La cartografía espiritual intenta exponer las maquinaciones que usa Satanás para detener la evangelización eficaz y permitir que la iglesia avance y utilice las armas espirituales. Cuando usted se ubica en lo que está ocurriendo, usted puede hacer un ejercicio fácil, comenzando con los espíritus familiares. ¿Qué espíritus familiares han operado en mi familia por años y por décadas? Espíritus de enfermedad, espíritus de pobreza, espíritus de control, de manipulación, espíritus de muerte prematura. ¿Qué espíritu está operando? Usted puede comenzar a hacer una cartografía espiritual por su familia. Bueno, si usted ya pertenece a Cristo, Él nos redimió de toda maldición, porque Él se hizo maldición en la cruz para que tú no sufras maldición. Entonces en ti se ha cortado toda maldición y ahora tus hijos vienen a ser bendición y tus nietos vienen a ser bendición hasta 1000 generaciones, dice la Escritura. Pero la cartografía espiritual te ayuda a ubicar qué está operando, qué maldición, qué espíritu ha estado operando en la línea sanguínea de tu familia. Igualmente sucede con los espíritus territoriales. ¿Qué espíritus o qué principados de las tinieblas están operando en Venezuela hoy en día? El espíritu de discernimiento, entender la verdad de la cartografía espiritual, te va a ayudar a entender y a discernir, no solamente por lo natural, sino por el discernimiento y la revelación del Espíritu, y saber y sentir lo que se está moviendo en tu nación para decir, esto es lo que está operando en mi nación. Y no solamente para sacar una conclusión a nivel de nación, sino para decir, esto es lo que se está moviendo en mi ciudad, esto es lo que se está moviendo en mi estado, esto es lo que se está moviendo en mi comunidad. Hay comunidades donde la droga
está jugando y haciendo desastre. Entonces usted ve que está ocurriendo eso, y eso es producto de una legalidad espiritual y de un espíritu ilegal que está allí en su comunidad, que está causando que la juventud se pierda en la droga. Y entonces usted, a través de esta ciencia espiritual, usted puede ubicar qué demonios están operando en su nación, en su estado, en su ciudad o en su comunidad. Y entonces allí yo puedo armar un mapa y decir, bueno, en mi nación, en mi estado, en mi ciudad, en mi comunidad está operando tal y tal espíritu principado, y entonces yo allí hago mi mapa estratégico para entrar en guerra espiritual en contra de lo que está ocurriendo. Y por eso es que uno de los significados de intercesión es dar en el blanco. No es disparar al aire, disparar por aquí, disparar por allá. No. ¿Qué está operando en mi nación? ¿Qué está operando en Venezuela? Entonces yo vengo y con mi intercesión yo doy en el blanco para echar fuera la legalidad y el espíritu, el principado que está operando en mi nación, específicamente hablando. Entonces usted, como hijo de Dios y dirigido por el Espíritu, como intercesor, ¿qué principado está operando en Venezuela? ¿Qué principado podría estar operando en el estado Zulia? ¿Qué principado podría estar operando en San Francisco? ¿Qué principado está operando en el estado o en otros estados donde pertenezco? ¿Qué espíritus, qué huestes espirituales o qué gobernadores de las tinieblas están operando en mi municipio? Todo esto me ubica a ser estratégico a la hora de convertirme en un intercesor eficaz. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. En estos días salí con mi hijo a hacer unas diligencias, y cuando llegamos a la casa él me decía, no disfruto salir, siento presión, siento agite, siento que no disfruto, aunque vayamos a comprar algo, no disfruto salir, prefiero quedarme en la casa. Y yo le decía, es verdad lo que tú sientes, porque yo igual lo siento. Ahora tú sales a comprar o a hacer algo, y entonces la hora, y si me paso, y si me agarran, y si me paran, entonces usted vive en una zozobra, en un estrés. Y ve esto por aquí, ve esto por allá, y siente el ambiente espiritual. Ahora, estas cosas, para las personas que están en el pecado y sumergidas en el pecado, es difícil que lo sientan. Pero aquel que está viviendo una vida en el Espíritu, bajo el discernimiento del Espíritu Santo, puede sentir las tinieblas que se están moviendo en el ambiente y por consecuencia se manifiestan en nuestro mundo natural. Estos demonios que se mueven por legalidad ponen los ambientes pesados en las casas, en las calles, en los lugares, en los estados, en los municipios. Y solamente una cadena intercesora con aquellos que conocen la autoridad puede contrarrestar esos espíritus que han sido enviados para gobernar en determinada localidad o municipio o estado. Y como dije anteriormente, estos espíritus no vienen porque les da la gana venir, vienen porque la sociedad o la población de ese lugar le ha dado una legalidad. Cuando usted juega con el pecado, usted juega con fuego. No puedes agarrar el perro por las orejas y que no te muerda. El proverbio dice, no puedes pisar los carbones sin que se quemen tus pies. La gente juega con el pecado de manos de rapiña, de corrupción. Se aprovechan del prójimo y entonces dice, wow, me estoy haciendo millonario. No, le estás dando una legalidad para que venga un espíritu de las tinieblas
y te haga disfrutar ese dinero por un tiempo, pero después te va a dejar en la miseria, en bancarrota. Eso desencadena a otras cosas que pueden pasarte. Necesitamos despertar del letargo que las tinieblas tienen en las localidades, en los municipios, en las ciudades, en los estados. Necesitamos dejar de festejar y de felicitar las cosas que son malas, porque de lo contrario, entonces estos demonios tienen legalidad en nuestras ciudades, en nuestras localidades, y va a ser peor para nuestros habitantes. Yo quiero vivir en un lugar libre, en un ambiente libre, espiritualmente hablando. Libre, podemos construir y edificar un ambiente espiritual libre donde vivimos. ¿Alguna vez usted ha entrado en una casa donde hay pesadez? Y usted dice, ¿por qué esta casa está tan pesada? Porque los que viven allí le han dado la legalidad a las tinieblas para que ese ambiente esté allí. Pleitos, pecado, griterías, contienda, todo eso pone una casa pesada. Pero también hay casas donde usted entra y siente la paz y siente la coinonía. ¿Por qué? Porque se ha cultivado esa vida del fruto del Espíritu en esa casa, y usted, como hijo de Dios, lo puede sentir el ambiente. Bueno, ese mismo principio se despliega para cuestiones de ciudades, de municipios y de naciones. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a India. Y allí el 60% de los habitantes son hindúes. A la población de India usted no le dice, él es hindú, no. Usted le dice, él es indio. Es la correcta nacionalidad de India, indio. Hindú es una religión en India. Y el que es hindú practica una religión adorando una cantidad exagerada de dioses. Ellos no se colocan franelas, solamente usan una falda blanca de colores abajo. Y tienen sus templos coloridos, azul, verde, colores fuertes, rosados, fosforescentes. Y yo recuerdo que esos 12 días que estuve en India, cuando el pastor nos llevaba a las iglesias, yo tenía que acostarme en el asiento de atrás, por la fatiga que sentía, terrible. Yo tenía que acostarme en el asiento de atrás, una fatiga terrible. 12 días con fatiga cuando salía a las calles. Pero era el ambiente espiritual que había en esa ciudad. Ahora quizá usted dice, pero si usted es hijo de Dios, ¿por qué le toca eso? Yo no le tenía miedo a eso, y no es que no tenía la autoridad para echarlo fuera, pero usted puede sentir los ambientes en las localidades donde va, y a veces esas cosas se manifiestan en el cuerpo. Y le doy este ejemplo para que usted vea los diferentes ambientes que se pueden crear en las naciones, ambientes de libertad o ambientes de opresión. Y esto está en la Biblia en diferentes ejemplos. Sodoma y Gomorra. ¿Cómo sería el ambiente espiritual de esas ciudades y de las ciudades vecinas? Que llegaron los ángeles a la casa de Lot y querían tener los habitantes, los hombres de Sodoma y Gomorra, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y Lot tenía una hija virgen y dijo, yo le saco a mi hija, agarren a mi hija. Y ellos dijeron, no, queremos con los varones. Había un ambiente espiritual, había una distorsión, y estos espíritus habían cauterizado las mentes de esa población, que no hubo remedio sino enjuiciarlas con fuego. Terrible. Ahora, cuando en una nación se disfruta de cielos abiertos y apertura espiritual, cuando las tinieblas han sido quebrantadas y los poderes del mal han sido echados fuera, entonces se puede ver cómo la bendición se refleja en todos lados y en todos los aspectos de la nación.
¿Por qué? Porque el poder de las tinieblas ha sido quebrantado. Yo hago un llamado a los que gobiernan los municipios, las ciudades. Yo hago un llamado a aquellos que están en una posición de autoridad, a que no jueguen con fuego, a que busquen del Señor, a que humillen su corazón, a que construyan su liderazgo bajo una plataforma piadosa. Porque de lo contrario, entonces esa legalidad termina afectando a la población, y no solamente a la población, sino los ambientes espirituales de la ciudad o municipio que estás gobernando. Usted ve, el pecado de manos de rapiña trae una consecuencia que se llama miseria y pobreza. Las personas que viven de la ilegalidad nunca prosperan. Hay un dicho común que nosotros tenemos y es: eso es comida para hoy y hambre para mañana. No podemos alimentar la ilegalidad. Tenemos que levantar a una generación piadosa y que sepa trabajar y hacer negocios legales. Yo oro para que la limpieza de Dios venga a cada entidad, a cada cuerpo y a cada localidad de nuestra nación. Y entonces experimentaremos los aires espirituales que Dios quiere derramar. No juguemos con fuego. Si nosotros vemos cielos abiertos, apertura espiritual, las tinieblas entonces han sido quebrantadas del mal. El mal ha sido echado fuera, y entonces podemos ver cómo la bendición se refleja en todos los aspectos de la nación, en la vegetación, en la flora, en la fauna, en nuestros animales, en nuestros lagos, en nuestros ríos, en nuestras montañas, en nuestro clima, porque el pecado tiene el poder de afectar todos los recursos naturales, renovables, la fauna, la flora, nuestra vegetación, los animales, todo. Cuando hay un ambiente libre y espiritual, entonces todo florece. Cuando hay un ambiente de tinieblas, todo empobrece. Recuerdo la película del Rey León, cuando el tío, creo que se llamaba Scar, comenzó a gobernar allí, entonces todas las llenas y todo quedó todo como un desierto y desolado. Pero entonces cuando fluyó la bendición en el territorio, todo reverdeció. Así es que Dios quiere que reverdezcan las naciones. Así es que Dios quiere que reverdezca tu casa, tu familia, el lugar donde tú pises. Por eso es que dice la Biblia: el lugar donde tú pises, ese lugar prosperará. Cuando un justo llega a un lugar, entonces ese lugar florece. Si lo encontró desordenado y vacío, entonces viene orden y bendición. Le doy un ejemplo de lo que estoy hablando. En dos ciudades que Pablo predicó, una se llamó Corinto. Corinto era un puerto mercante, era un lugar donde llegaban muchos barcos, producto del comercio. Era un puerto mercante, mucho movimiento de comercio. Pero también Corinto se había convertido en una ciudad en Grecia muy pervertida, inmoral, mucha prostitución y desviación sexual. Y Dios envía a Pablo a esa ciudad y le dice: Pablo, te envío a Corinto porque tengo a mucho pueblo allí. Y entonces Pablo establece una iglesia en Corinto, una iglesia que muestran las Escrituras que operaban en todos los dones del Espíritu, en todas las gracias y los dones, pero también era la iglesia más carnal y más difícil para el apóstol Pablo. Y muchos habían salido de la inmoralidad, del robo, del hurto y de muchas cosas malas. Y entonces Corinto era una ciudad de mucho pecado, y de allí tenemos el dicho que usaban en Corinto: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y esto significaba de que así como cuando le da a una persona hambre debe comer para satisfacer su hambre, igualmente
Cuando tiene ganas de tener relaciones sexuales, solamente tenía que buscar a alguien para satisfacer su deseo. Ese era el nivel de inmoralidad que se movía en Corinto. Y de allí sale la expresión corintizar, que significa entrar en perversiones. Corinto estaba gobernada como una ciudad que estaba gobernada por un gobernador perverso, un gobernador de pecado sexual, de inmoralidad en todas las esferas. Y Pablo tuvo que entrar y fundamentar una congregación en esta ciudad perversa, pero que Dios allí se glorificó y tenía muchas personas para su reino. En contraste con Corinto tenemos a Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 1, encontramos un pasaje que habla del alboroto que se formó en Éfeso. Éfeso estaba gobernada por un gobernador espiritual de magia, y ellos vendían libros y vendían literatura y templecillos de plata de la diosa Diana. Y llega el apóstol Pablo y llega y sacude los cimientos de Éfeso, tanto así que la gente comenzó a quemar los libros de magia por montones. Cuando llegó el apóstol Pablo a esa ciudad de Éfeso, comenzaron a quemar los libros, y había un mago que se llamaba Demetrio, que hacía su dinero vendiendo estos templecillos de plata con la diosa Diana, y entonces causó un alboroto y agarraron a uno de los dos que estaban con Pablo, y Pablo quería salir de la casa, pero sus discípulos no lo dejaron salir, y ese día se formó un gran alboroto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? En Corinto había un gobernador de las tinieblas de perversión, pero en Éfeso había un gobernador de las tinieblas de idolatría y de hechicería. Las ciudades dependen de la legalidad que se le dé, entonces ellos van a ser su nido y van a traer sus consecuencias allí. Todo esto es importante para que usted como intercesor se ubique y dé en el blanco en el momento de hacer guerra espiritual a favor de su nación, a favor de su ciudad, a favor de su estado, a favor de su comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de la cartografía espiritual? Número 1, identificar con absoluta claridad los planes del enemigo, sus estrategias, artimañas, y también áreas específicas que son controladas. Número 1, el objetivo de la cartografía espiritual: identificar con absoluta claridad los planes del enemigo, sus estrategias, artimañas y todos los complots sobre áreas específicas, geográficas, para controlarlas. Yo he ido a pueblos donde hay mucha idolatría y tú sientes el ambiente espiritual. He ido a lugares donde inmediatamente sientes lo que se está moviendo, pero también he ido a lugares donde tú respiras la libertad, donde tú te mueves con libertad. Eso es producto del ambiente espiritual que está en ese lugar. Número 2, otro objetivo: llevar a la acción a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, conociendo su autoridad en Él, sin temor, aplicando este conocimiento de forma inteligente para así desarticular los espíritus territoriales que operan en nuestra nación para ser victoriosos en el mínimo tiempo. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a levantarnos para ser un intercesor, una intercesora. Ah, no, pastor, pero es que eso es un don que Dios da. No, la Biblia no habla de don de intercesión. Eso es una disciplina que se cultiva. Y todos estamos llamados a interceder. Primera carta de Timoteo capítulo 2. Debemos orar por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Debemos orar por nuestra nación. Todos estamos llamados a interceder, pero no todos son disciplinados para interceder y no todos tienen el conocimiento para poder interceder eficazmente. Debes aplicar este conocimiento de forma inteligente y entonces así vamos a desarticular los espíritus territoriales que operan en nuestra nación
y vamos a ser victoriosos en el mínimo tiempo. Vamos, hermano, levántate. Sal del sueño espiritual, de la pasividad. Rompe la burbuja de tus propios problemas. Conviértete en un intercesor eficaz para dar en el blanco, para libertar a esta nación en el mundo espiritual, a tu nación, a tu comunidad, a tu familia, a tu estado, a tu ciudad. Levántate. Usted es hijo de Dios. Levántese del piso, agarre la espada del Señor, que es la palabra. Agarre el escudo de la fe y levántese en autoridad. Quítese el polvo de la pasividad. Quítese el polvo de la queja, quítese el polvo que el enemigo ha logrado echarte en estos meses y levántate como un intercesor. Josué iba de camino a tomar la tierra prometida y se presenta el príncipe del ejército del Señor, y cuando Josué lo ve, saca la espada y dice: ¿tú eres de los nuestros o eres enemigo? Josué estaba percibido. Dile al Señor: dame discernimiento en el espíritu para estar apercibido. Dame espíritu de discernimiento, Señor, para ver lo que está operando y echarlo fuera. Hay un equipo de intercesión en la iglesia. Sí, aquí hay un equipo de intercesión ahí orando por sus propias necesidades. No, hermano, eso está bien, orar por sus propias necesidades, pero cuando yo me uno a ese equipo de intercesión es para viajar en el espíritu y echar fuera lo que está perjudicando a mi nación, a mi estado, a mi ciudad, a mi municipio, a mi comunidad o a mi familia. Proverbios 24:6 dice: porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Con la dirección sabia harás la guerra. ¿Cómo vamos a hacer la guerra? Con estrategia. La guerra espiritual, porque dice la Biblia: no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros no luchamos contra humanos. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las esferas celestes. Y cuando yo entro allí en intercesión, yo tengo que saber que yo tengo la autoridad en Jesús. Yo tengo que saber que la sangre de Jesús me está cubriendo. Yo tengo que saber allí que cuando estoy en intercesión, yo me conecto con el discernimiento del Espíritu y Él me llevará para entrar a los escondites de las tinieblas, y entonces allí yo saco los despojos. Yo despojo todo demonio. Yo lo echo fuera en el mundo espiritual. Yo lo barro hacia afuera. Yo lo hago correr en terror. No porque Jarvis Bocour es muy poderoso, es porque el que está en mí es mayor que ellos. Es porque el nombre que está en mí es más poderoso que el nombre de esos principados y potestades. Es porque cuando yo entro en el mundo espiritual en intercesión, entonces yo me convierto en un guerrero de Dios, en un soldado que Él usará como un Gedeón para libertar. ¡Gloria a Dios! Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. David lo entendió. David lo entendió. Él le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Todo intercesor necesita entender que en ese momento que usted entra a hacer guerra espiritual, usted no es el que vive en el barrio, en la urbanización, el que vive en esa casita humilde. Usted no es el que no se graduó. Usted entonces se convierte en el guerrero que Dios usará para libertar los ambientes espirituales de tu nación. Aleluya. Dios levanta 1 millón de intercesores antes que este año termine en Venezuela. Proverbios 20:18 dice: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Los intercesores deben ser estratégicos al momento de interceder.
Ellos deben ser estratégicos al momento de penetrar en las cuevas del enemigo. Deben ser estratégicos para quebrantar a las tinieblas que se están moviendo. Oh, yo ordeno a todo espíritu que ha hecho nido en San Francisco. Yo ordeno a todo espíritu que ha hecho nido en el Bajo. Yo ordeno a todo espíritu que ha hecho nido en la Cañada de Urdaneta. Yo ordeno a todo espíritu que ha hecho nido en el municipio Santa Rita. Yo echo fuera todo espíritu que ha hecho nido en el municipio Maracaibo. Yo echo fuera todo espíritu que ha hecho nido en el estado Zulia. Yo echo fuera todo nido, todo espíritu que ha hecho nido en nuestra nación. La Torobosco Sande, vete ahora de mi nación. Vete ahora de mi nación. Vete ahora de mi nación. Vete de mi nación. Vete de las comunidades de mi nación.